Hola, mi nombre es Analía Varela y esta es la segunda clase del curso de moldería, corte y confección, los básicos del guardarropas. La clase pasada estuvimos aprendiendo a tomar las medidas, entonces hoy ya estamos en condiciones de empezar a trazar nuestro primer molde básico. ¿Me acompañás? Bueno, aquí estamos preparadas ya para empezar a trazar nuestro molde. Y una de las primeras cosas que te voy a comentar es que la mayoría de los moldes básicos te van a pedir para comenzar un rectángulo. Y es muy importante que ese rectángulo siempre esté escuadrado. No hace falta saber mucho de geometría para esto, sino simplemente que vamos a usar nuestra escuadra y vamos a trazar el primer ángulo del molde, siempre dejando un margen, si el camarógrafo nos acompaña a mostrar el papel, un margencito de los dos lados, porque no nos conviene confiarnos en el escuadrado de los papeles. Entonces vamos a dejar un margen y vamos a comenzar con el primer ángulo, a partir del cual vamos a trazar nuestro rectángulo inicial. Con esto ya tenemos una horizontal y una vertical perfectamente escuadradas. El siguiente paso va a ser establecer cuál va a ser el ancho y el largo de nuestro rectángulo. Como recordarás, nosotros le tomamos las medidas a María Belén y yo me voy a fijar. El rectángulo tiene que tener como ancho 1/4 de contorno de cadera más 1 centímetro. Entonces voy a sacar la cuenta. María Belén tiene 101 de cadera. Lo vamos a dividir en 4 y a eso le vamos a agregar 1 centímetro. Y el largo lo vamos a establecer en 45 centímetros, que es una falda que no es ni muy larga ni muy corta. Así que vamos a anotar 45 centímetros de largo. Y ahora te voy a mostrar cómo hacer para que el rectángulo no se nos vaya de escuadra. Así que si me acompañas te muestro. Aquí tenemos 26 centímetros de ancho y voy a aplicar esos 26 centímetros arriba, los voy a aplicar también abajo. Voy a unir estos dos puntos apoyándome en la línea que hice inicialmente. Y lo mismo voy a hacer con el largo. Voy a dar 45 centímetros de largo en un lado, en el otro, y con esto ya tenemos el rectángulo perfectamente. Ya tenemos el rectángulo. Ahora vamos a aplicar altura de cadera. Para esto nos vamos a fijar la altura de cadera de María Belén. Ella tiene 25. Vamos a aplicar los 25 centímetros. Ya acá tenemos esta. La vamos a tomar como la parte de arriba de nuestro molde y trazamos la línea de cadera. Le vamos a agregar el nombre de la línea para no perdernos. Y después de esto vamos a ir a la cintura y te voy a explicar cómo vamos a aplicar la cintura y cómo vamos a hacer para calcular las pinzas. A nosotros el trazado nos va a pedir 1/4 parte de contorno de cintura más la medida de pinza. Y la medida de pinza la vamos a sacar restándole al contorno de cadera, que en este caso son 101, el contorno de cintura, que son 66 centímetros. Así que hacemos la cuenta y son 101 menos 66, tenemos 35 centímetros. A este resultado lo vamos a dividir en 8. Y nos va a dar 4.3. Esta es la medida de pinza que vamos a aplicar en esta falda. Así que entonces tenemos 1/4 de contorno de cadera, 66 dividido 4, son 16,5, más 1 centímetro, más la medida de pinza correspondiente, 4.3. Ahora sumamos todo esto. 16.5 más 1 más 4.3 y tenemos 21,8. Entonces si miramos el trazado, vamos a aplicar en la línea de cintura 21,8. Ahí hacemos nuestra marquita
Subimos 1 centímetro y marcamos el punto F. Bueno, eso que estás viendo ahora son las tablas de pinzas. Nosotros recién calculamos 1/4 parte de contorno de cintura más 1 centímetro más la medida de pinza correspondiente. Y esta pinza se va a dividir en una o en dos de acuerdo al resultado que nos haya dado. Esto se debe a que cuanto más diferencia tengamos entre la cadera y la cintura, más vamos a tener que repartir esa diferencia entre el costado de la prenda y las pinzas. Como María Belén tiene 4.3, la vamos a ubicar en este resultado, que es 4.5, y para ella vamos a aplicar una pinza principal de 2,5 centímetros y una pinza auxiliar de 2 centímetros. Después de haber definido la pinza para María Belén, dijimos que teníamos una pinza de 2,5 centímetros, una pinza principal, entonces quiere decir que vamos a empezar a trabajar en la cintura, en la parte de arriba de nuestra falda. Para eso te voy a mostrar un elemento, que es una curva, un pistolete, que yo lo voy a usar para dar la curva de la cadera y la curva de la cintura. Y ahora te voy a decir cómo lo usamos. Desde el ángulo de la falda hasta el punto F vamos a trazar nuestra primer curva y va a ser la cintura. Y desde F hasta la línea de cadera vamos a trazar nuestra segunda curva y entonces ya tenemos el costado de la falda. Lo que sigue es aplicar las pinzas. La pinza principal va a estar en el medio del recorrido de la cintura. Aquí tenemos 22 centímetros, entonces vamos a marcar el centro, que van a ser 11 centímetros. Y el largo de la pinza va a ser el largo de pinza de la tablita, y tenemos 10 centímetros. La pinza tiene que ir escuadrada con el rectángulo, así que lo vamos a escuadrar en la línea de cadera. Este es el eje de nuestra pinza. Vamos a marcar primero el largo, que dijimos que eran 10 centímetros, y después la profundidad, que habíamos dicho 2,5 centímetros, quiere decir 1,25 centímetros para cada lado. Después de hacer esto, volvemos a usar nuestra curvita y definimos la pinza principal. La pinza auxiliar, habíamos dicho que era de 2 centímetros. Así que entre el punto F y la pinza principal, en el medio, ubicamos la pinza auxiliar. Hacemos lo mismo en la parte de abajo para darle la inclinación, 6,5 centímetros. Tiramos la línea. Definimos el largo. El largo de la pinza auxiliar es 3 centímetros más corta que la principal, así que aplicamos los 7 centímetros. La profundidad es de 2 centímetros, así que vamos a dar 1 centímetro hacia cada lado. Y volvemos a tirar con la curva los costados y así tenemos las dos pinzas ya trazadas. Bueno, el molde base delantero ya está terminado. Ahora lo que nos faltaría, que es muy importante en los moldes, es rotular, para que sepamos qué es lo que estamos trabajando y que podamos archivar posteriormente este molde. Así que te voy a decir cuáles son los datos que vas a tener que anotar. El primer dato va a ser el modelo. Segundo dato, la pieza. Y el tercer dato vamos a poner una fecha. No vamos a poner un día exacto, pero sí podemos poner el mes y el año. Entonces acá vamos a poner en modelo, falda recta, que es lo que estamos haciendo hoy. La pieza, dijimos que este era el molde base delantero, así que vamos a poner delantera. Con esto tenemos el molde base delantero terminado y rotulado, y ya podemos pasar al molde base de espalda.